Bueno, vamos ahora con el video de la lección 3 del tema 2. Creo que este sí es corto. Vamos a compartir el material. Bien. Ok. Ahora vamos con otro concepto importante que es el de función de distribución acumulada. Primero, el caso discreto. Si X es una variable aleatoria, definición general. Si X es una variable aleatoria, discreta o continua, su función de distribución acumulada, que acostumbramos denotarla con la letra mayúscula F, en otras situaciones, cuando hay varias variables involucradas, hablamos de F, G, ok, lo que nos convenga. Entonces, la función de distribución acumulada de una variable aleatoria X, discreta o continua, es una función definida para todo número real X pequeña de esa manera que aparece allí. F de X chiquita nos da la probabilidad de que X sea menor o igual que X chiquita. En el caso discreto, si X es una variable discreta, es decir, su recorrido es finito o infinito con tal, y la función de probabilidad es F minúscula, entonces la función de distribución acumulada, que la vamos a abreviar así, ¿verdad? F de A, la definimos así, ¿verdad? F de X chiquita es la probabilidad de X grande menor o igual que X chiquita. Entonces tenemos que sumar las probabilidades de todos los valores X sub Y que sean menores o iguales que X. Es decir, sumamos la función de probabilidad puntual, los valores de la función de probabilidad puntual para todos los puntos X sub Y que sean menores o iguales que X chiquita. Repito, F de X chiquita es la probabilidad del evento X grande menor o igual que X chiquita, que ya sabemos que eso se calcula como sumando las probabilidades puntuales, es decir, la función de probabilidad puntual de X, para todos aquellos puntos X sub Y que sean menores o iguales que X pequeño. Un explicativo muy sencillo. Si tenemos una variable aleatoria, una variable discreta X, que toma los valores 1, 2, 3 y 4 con probabilidades 0, 4, 0, 3, 0, 2 y 0, 1. Recuerden, lo que viene a continuación implica que tenemos que describir la función de distribución acumulada sobre toda la recta recta. Si X es menor que 1, la variable X no toma el valor menor, valores menores que 1, por lo tanto, F de X vale 0 para X menor que 1, porque en la sumatoria de arriba, ¿verdad?, no habrá ningún valor de X que sea menor que 1. La variable X toma los valores 1, 2, 3, 4. Entonces, desde menos infinito hasta 1, sin alcanzar el 1, la función vale 0, la función de distribución acumulada. Luego, cuando alcanzamos el valor X igual 1, la función de distribución valdrá ¿qué? La probabilidad de X igual 1. ¿Verdad? En X igual 1, ¿cuántos valores de X grande hay menor o iguales que 1? Uno solo. X igual 1. Entonces, en ese punto la función alcanza el valor f de 1, que es la probabilidad de X igual 1, igual a 0,4. Y luego, sobre el resto de este intervalo, 1 menor o igual que X chiquita menor que 2, se mantiene ese valor 0,4 porque allí no hay ningún otro valor X pequeña de la variable.
Cuando llegamos a 0,4, ¿qué pasa? Cuando llegamos a x chiquita igual 2, allí la función aumenta, ¿verdad? Para cualquier número real x pequeña que sea menor o igual que 2, ahí entran qué valores de la variable x, 1 y 2. Por eso es que yo escribo aquí f de 1 más f de 2, que es lo mismo que escribir que el valor de la función f grande en el punto 1 más la probabilidad de x igual 2. Y alcanza el valor 0,7. Luego, en el resto de ese intervalo, desde 2 hasta 3, sin incluir a 3, la función se mantiene constante en 0,7. Cuando llegamos a x igual 3, tenemos un nuevo incremento. Entonces, la función será lo que tenemos acumulado hasta x igual 2, que es f grande de 2, más la probabilidad de x igual 3. Y alcanza el valor 0,9. Luego, cuando llegamos a x chiquita igual 4, hay un aumento de valor de la función, un nuevo incremento. Entonces la función será lo que tenemos acumulado hasta 3 más la probabilidad de x igual 4. 0,9 más 0,9 igual 1. Y por encima de 4 ya no hay más valores de la variable, entonces el valor es 1 de allí hasta más infinito. Entonces, lo puedo resumir allí. La acumulada de x vale 0 para x chiquita menor que 1. 0,40 entre 1 y 2 sin incluir al 2. 0,70 para x entre 2 y 3 sin incluir al 3. 0,90 para x chiquita entre 3 y 4 sin incluir al 4. 0,90, ¿verdad? Y 1 para x mayor o igual que 4. Eso lo podemos dibujar aquí. El comentario es importante. A la izquierda de 1 vale 0. Cuando llegamos a x igual 1 da un salto hasta 0,4. Y ese valor se mantiene constante hasta las inmediaciones de x chiquito igual 2. Cuando llega a x chiquito igual 2 da un salto hasta 0,7. Entonces recuerden, esto es lo que llamamos una función escalonada. En x chiquito igual 2 la función no vale 0,4, vale 0,7. Ese valor se mantiene hasta que alcanzamos x igual 3. En x igual 3 el valor de la función no es 0,7, da un salto, este incremento es 0,2, que es la probabilidad de x igual 3, y da un salto hasta 0,9. La acumulada en 3 es entonces 0,9. Ese valor de 0,9 se mantiene hasta las inmediaciones de x chiquito igual 4. En x chiquito igual 4, la función alcanza el valor 1, sumo la probabilidad de x igual 4 y llego a 1. Entonces, en x igual 4 la función no vale 0,9, vale 1. Y ese valor se mantiene hasta más infinito. Entonces, en el caso discreto, la función de distribución acumulada es una función continua a trozos o escalonada. Vamos a ver el ejemplo 2. Hay 3 empleados en una fábrica que los llamamos A, B, C, y ellos van a llevar sus cascos de seguridad para que se los reparen. Cuando ellos regresan, el empleado del almacén que devuelve los cascos reparados a los empleados, los devuelve al azar en el orden A, B y C. Es decir, agarra un casco y se lo da primero a A, después el siguiente a B y luego el siguiente a C. ¿Ok? Si los cascos los denotamos como 1 para el empleado A, 2 para el empleado B y 3 para el empleado C, el espacio muestral del experimento, que consiste en anotar qué casco le entregaron a cada empleado, está aquí. Hay 6 casos posibles.
Y como le entregas al azar, la probabilidad de cada uno es un sexto. X es la variable definida como número de asignaciones correctas. Es muy sencillo establecer, ¿verdad? Aquí pasó algo raro. Déjenme ver. ¿Qué pasó aquí? Voy a decir un medio, pero más grandecito, ¿no? Aquí, aquí, hacer una trampita, copiar, pegar, y aquí debe decir 2. Ahí debe decir 2, ¿verdad? Es que no quiero poner el teclado en pantalla para no perder tiempo. Voy a buscar aquí un 2. Los cambios tan chiquitos no importan porque no alteran mayor cosa el archivo. Va un 2. Ahí está. Un mes. Bueno, allí estoy diciendo yo que es muy fácil establecer que los valores de x son 0, 1 y 3 y que la distribución de probabilidad de x es x chiquita igual 0, la probabilidad de que x valga 0 es un tercio, la de que x valga 1 es un medio y la de que x valga 3 es un sexto. El espacio muestral tiene 6 puntos x probable. Ya, ahí hay una preguntita, ¿por qué no aparece x igual 2? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando ocurre x igual 1? El punto muestral 132 significa que el empleado A recibió su casco, que es el número 1. Que el empleado B recibió el casco 3, que no es de él, es del otro empleado. Y que el empleado 2 recibió, y que el empleado 3, que es el empleado C, perdón, el empleado C recibió el casco 2, que no es de él. Entonces, de los 3 cascos, uno solo fue asignado en forma correcta. 3, 2, 1, ¿qué significa? Que el empleado A recibió el casco 3, que no es de él. Que el empleado B recibió el casco 2, que es el de él. Y que el empleado C recibió el casco 1, que no es de él. Entonces, x igual 1 corresponde a 3 casos en el espacio muestral. Y 3 casos de 6 es un medio. X igual 1 es que solamente uno de los empleados recibió el casco correcto. X igual 0. Vamos aquí al espacio muestral y vemos rapidito, ¿verdad? Que hay un solo caso. Dos casos, ¿verdad? 312, allí ninguno está recibiendo su casco, porque 312 significa que el empleado A recibió el casco 3, que no es de él, que el empleado B recibió el casco 1, que no es de él, y que el empleado C recibió el casco C, que no es de él. Y el otro punto, 231, significa que el empleado A recibió el casco 2, que no es de él, que el empleado B recibió el casco 3, que no es de él, y que el empleado C recibió el casco 1, que no es de él. Entonces, x vale 0, con probabilidad un tercio, vale 1, con probabilidad un medio. Dos casos de 6 es un tercio, 3 casos de 6 un medio, y un caso de 6 es
un tercio. ¿Por qué no aparece el valor X igual 2? Porque si dos recibieron su casco, nada más queda otro empleado y otro casco. Y necesariamente ese casco que queda es correctamente asignado. Por eso es que no es posible, no va a, no es X igual 2, no es que no es posible. Si X chiquita vale 2, necesariamente vale 3. Eso es todo. Ahora, una vez que tenemos la función de probabilidad de X, es muy fácil. Para X menor que 0, ningún valor de la variable, entonces f de X vale 0. Cuando alcanza el punto X igual 0, la función da un salto hasta un tercio. Cuando llegamos a 1 y mantiene ese valor constante hasta 1 sin incluir el 1. Luego, en X igual 1 da un salto de un medio, que es 3 sextos, y alcanza el valor 5 sextos, que va a mantener constante, hasta 3 sin incluir al 3. Cuando llegamos a X chiquito igual 3, da un salto de un sexto, alcanza el valor 1 y lo mantiene desde 3 hasta infinito. Lo mismo de antes. Vamos a ver, este ejemplo 3 es un poquito largo, pero vamos a trabajar. Una máquina produce unidades de cierto tipo, se producen unidades hasta encontrar una defectuosa. Si una unidad es defectuosa, lo llamamos D, y si es buena, lo denotamos D. El espacio muestral ya lo conocemos, infinito contable, defectuosa, buena defectuosa, buena buena defectuosa, y así sucesivamente. La variable X es el número total de unidades producidas hasta obtener la primera defectuosa. Ya sabemos que el recorrido de esa variable es 1, 2, 3 puntos suspensivos. En el ejemplo 5 de la sección 4 de la lección 1 de este tema, encontramos esto. Yo no lo resolví en pantalla, pero está resuelto en el material tema 2, lección 1. F de X chiquita es la probabilidad de que X grande valga X chiquita. Allí en ese ejemplo encontramos que eso valía 0,95 a la X menos 1 por 0,05 para X igual 1, 2, 3 puntos suspensivos. Ese resultado se obtuvo asumiendo que la condición de cada unidad defectuosa o buena es independiente de las demás, de las demás, y que cada unidad es defectuosa con probabilidad 0.05. Vamos a determinar la función de distribución acumulada de la variable X. Fíjense cómo vamos a proceder. Vamos a llamar a K minúscula un valor cualquiera de la variable X. Es decir, K es un número entero que es un posible valor de la variable X. Entonces, F de K chiquita es la probabilidad de que X sea menor o igual que K chiquita. Eso es 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que K. Y eso, X mayor que K es desde K más 1 hasta infinito. Eso es 1 menos la sumatoria de la función de probabilidad desde K más 1 hasta infinito. Eso es 1 menos la sumatoria de X igual K más 1 hasta infinito de la función de probabilidad. 0,95 a la X menos 1 por 0,05. Y eso es igual a 1 menos, sacamos factor común 0,05 y adentro nos queda 0,95 a la K más 0,95 a la K más 1 más punto suspensivo. Ahora sacamos otro factor común, 0,95 a la K, y dentro del corchete nos queda 1 más 0,95 más 0,95 al cuadrado más puntos suspensivos. Lo que está dentro del corchete es una serie geométrica de razón R igual 0,95. La suma de una serie geométrica de razón R tiene que cumplirse además que módulo R menor que 1.
Lo que está dentro del corchete es la suma de una serie geométrica de razón R igual 0,95 y esa suma vale 1 entre 1 menos 0,95. Pero 1 menos 0,95 es 0,05. Se simplifica con el que tenemos afuera y nos queda 1 menos 0,5 a la K. ¿Cuál es el resultado? Que la probabilidad de que X sea mayor que K es 0,95 a la K. Es decir, la probabilidad de que la primera que el número de unidades producidas hasta encontrar la primera defectuosa, hasta obtener la primera defectuosa, la probabilidad de que esa variable X sea mayor que K es 0,95 a la K. Es decir, que la primera unidad que resulta defectuosa ocurra después de haber producido K unidades es 0,95 a la K. Bueno, eso es el punto de partida. F de X valdrá 0 para X menor que 1, porque X no hay ningún valor de la variable menor que 1. Luego, para X entre 1 y 2, cuando alcanza el valor X chiquita y 1, la función de distribución, ¿cuál valor da? ¿Cuánto vale la acumulada en K igual 1? Lo estoy haciendo muy rápido. La acumulada en K igual 1 vale 1 menos la probabilidad de X mayor que K, ¿verdad? Entonces, la acumulada para K igual 1 es 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que 1, que es 0,95 a la 1, que es 0,95. Por eso da eso. Luego, ese valor se mantiene constante y hasta las inmediaciones de 2, y cuando llegamos a X igual 2, hay que acumular la probabilidad de X igual 2. Pero la acumulada en 2 será 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que 2, que es 0,95 al cuadrado. Luego, cuando llegamos a X igual 3, la acumulada en 3 será 1 menos la probabilidad de que X sea mayor que 3, que es 0,95 al cubo, y así sucesivamente. Ahí tienen una generalización. Cuando X está entre K y K más 1 sin incluir a K más 1, valdrá 1 menos 0,95 a la K. Y cuando X tiende a infinito, bueno, eso se puede demostrar que tiende a 1. ¿Ok? Si lo quieren ver, si K es un valor muy grande, K es un valor de X, es un valor X chiquita, arbitrario. Si ese valor es muy grande, 0,95 a la X será, tiende a 0, y la función que necesitamos, aquí debería decir, tiende a 1. ¿Qué es lo que nos piden? Bastaría pararse aquí, ¿ok? Simplemente que cuando X alcance un valor K muy grande que tiende a infinito, bueno, será 1 menos 0,95 a ese valor muy grande, eso tiende a 0. Un número menor que 1 elevado al infinito tiende a 0 y eso quedará entonces que tiende a 1 en el límite. Ahora, ¿cuánto vale la probabilidad? Si las tres primeras unidades producidas no son defectuosas, X será mayor que 3 y nos preguntan cuál es la probabilidad de que se produzcan más de 6 unidades para encontrar la primera defectuosa, dado que las tres primeras defectuosas, bueno, unidades no fueron defectuosas. Es decir, que X es mayor que 3.
Eso es una probabilidad condicional. En el numerador, ¿cuál es la intersección de x mayor que 3 con x mayor que 6? X mayor que 6. Por eso queda probabilidad de x mayor que 6. Y en el denominador, probabilidad de x mayor que 3. Aplicamos la expresión de la parte anterior y eso da 0,95 a la 6 entre 0,95 al cubo. Eso es 0,95 al cubo. Y ahí está la curiosidad, ¿verdad? Eso es lo mismo que la probabilidad de x mayor que 3. Eso es lo curioso. Que esta probabilidad condicional depende únicamente de la diferencia entre 3 y 6, que es 6 menos 3, 3. Es decir, es como si a la distribución lo único no le importara cuántas unidades se han producido, sino cuántas unidades adicionales hay que producir para que se cumpla el evento que nos interesa. Si las tres primeras no son defectuosas, esto es igual a la probabilidad de que sin ninguna condición haya que producir más de 3 unidades para encontrar la primera defectuosa. Si aquí hubiera sido probabilidad de x mayor que 7, dado que x es mayor que 3, esto nos daría probabilidad de x mayor que 4. Es decir, es como si a la distribución no le importara que se han producido 3 buenas, sino lo que le importa es cuántas más hay que producir para encontrar la primera defectuosa. ¿Y cuántas más? 4. Ese tipo de propiedad se denomina falta de memoria. Hay algunas distribuciones de probabilidad que tienen esa propiedad curiosa de que no tienen memoria. Aquí pasó algo raro, ¿verdad? Vamos a ver qué es. No, eso es que mi equipo ya, el disco duro está full y entonces le cuesta cargar los archivos. ¿Para qué más podemos usar la función de distribución acumulada en el caso discreto? Bueno, eso es muy sencillo, ni siquiera lo debería explicar. Supongamos que x sub j y x sub r son dos posibles valores de una variable discreta x. Entonces, la probabilidad de que x esté entre x sub j sin incluirlo y x sub r es la acumulada entre x sub r, es la acumulada en x sub r menos la acumulada en x sub j. ¿Por qué? Porque f grande de x sub r me suma todos los valores de la variable desde x1, las probabilidades de todos los valores x1, x2 a hasta xr. ¿Ok? Mientras que f de x sub j me acumula, repito, ¿verdad? En el intervalo de x sub j, sin incluir x sub j, hasta x sub r, ¿quiénes están? X sub j más 1, x sub j más 2, hasta x sub r. ¿Ok? Entonces, f de xr me acumula los valores de x1 hasta xr, mientras que f de xj me acumula los valores de x1 hasta el xj. Y a restar, ¿qué probabilidades me quedan? La suma de las probabilidades desde x sub j más 1 hasta x sub r, que era lo que queríamos demostrar, ¿verdad? F de x sub r me suma de x1 hasta xr y f de xj de x1 hasta xj. Al restar, ¿quiénes quedan? Los que están en este intervalo, que son xj más 1 hasta x sub r. Bueno, lo que si viene se los dejo a ustedes. Por ejemplo, si el intervalo es este, la probabilidad de que x esté entre x sub j y x sub r, incluyendo x sub j, es igual a esto. ¿Por qué? Porque f de xr menos 1
me acumula todas las probabilidades de todos los valores de x, desde x1 hasta r menos 1. Y al restarle f de xj menos 1, que me acumula de x1 hasta xj menos 1, ¿quiénes me quedan? Los que forman parte de este intervalo. ¿Que son quiénes? xj, x2, xj más 1, hasta x sub r menos 1. Y lo ven. ¿Quiénes están aquí? X sub j en este intervalo. XJ, XJ más 1 hasta X sub R menos 1. Ok, esto es muy sencillo. Ahí tienen los otros dos intervalos. La otra utilidad importante es que si yo les doy a ustedes la función de distribución acumulada de una variable discreta X, rápidamente ustedes pueden obtener su función de probabilidad. Eso es una consecuencia de lo anterior. Por ejemplo, la probabilidad de que X valga X1 será la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. Porque de menos infinito a X1, el único valor de X que hay es X1. Entonces, la función de distribución acumulada en X1 es la probabilidad de X1, F de X1. ¿Cuánto vale F de X2? Que es la probabilidad de X grande igual a X2. Bueno, es igual a la probabilidad de que X esté entre X1 y X2 sin incluir X1. ¿Por qué? Porque en este intervalo ¿quiénes están? X2 nada más, el único posible valor de la variable. Y la probabilidad de ese intervalo es la acumulada en X2, que me suma las probabilidades de X1 y X2, menos la F de X1, que es la probabilidad de X1. Cuando resto, ¿qué me queda? La probabilidad de X2. Mientras que la probabilidad de X grande igual a X3 es la probabilidad de que X caiga en este intervalo. En este intervalo nada más está X3. Entonces esto es la acumulada en X3, que me suma las probabilidades de X1, X2 y X3, menos la acumulada en X2, que me suma las probabilidades de X1 y X2. ¿Y quién queda? Nada más X3. Hay un ejemplito allí muy sencillo. Y les doy una tabla con una función de distribución acumulada, una variable discreta que toma los valores 0, 1 hasta 6. Ahí está la acumulada. Y nos hacen tres preguntitas. Probabilidad de que X esté entre 2 y 5. Bueno, aplicando las propiedades que están más arriba, esto es, ¿qué valores de X están aquí? 3, 4 y 5. Entonces esto será la acumulada en 5, que la buscan ahí en esa tablita que les di, 0,90, menos la acumulada en 2, y da 0,65. ¿Por qué? Porque la acumulada en 5 me suma los valores de la variable de dónde a dónde. Desde 0 hasta 5. Y la acumulada en 2 me suma las probabilidades de 0 a 2. ¿Y quiénes me quedan entonces? Las probabilidades de X igual 3, 4 y 5, que son los valores de la variable en este intervalo. Entonces, 0,90 menos 0,25, 0,65. En la parte B nos piden una probabilidad condicional. La probabilidad de que X sea mayor que 4, dado que X sea mayor que 2. En el numerador, ¿cuál es la intersección? X mayor que 4. En el numerador será 1 menos la acumulada en 4 y en el denominador 1 menos la acumulada en 2. Buscan en la tablita, en los datos del problema, la acumulada en 4 es 0,75, la acumulada en 2 es 0,25 y entonces esto nos da un tercio. ¿Cómo calculamos la función de probabilidad puntual de X? Bueno, aplicando lo que les dije arriba, ¿no? La probabilidad de que X valga 0 es la acumulada en 0. La probabilidad de que X valga 1 es, estoy aplicando las expresiones del párrafo anterior. La función de probabilidad en 1 es la acumulada en 1 menos la acumulada en 0. Cuando yo resto esos dos valores de la acumulada, el único punto que me queda es X igual.
La función de probabilidad en x igual 2 la expreso así, probabilidad de que x esté en este intervalo, que la acumulada en 2 menos la acumulada en 1. Al restar esos dos valores, la acumulada en 2 me acumula de 0 a 2 y la acumulada en 1 me acumula de 0 a 1. Al restar queda nada más la probabilidad de x igual. Y así sucesivamente. El resultado se lo puse aquí en esta tablita. Es una función de probabilidad legítima, sí, ¿verdad? Las probabilidades suman 1, 5 y 10, 15, 25, 55, 75, 90 y 1. Bueno, es entretenido, pero muy sencillo. Entonces, estamos listos con este video. Creo que no corregí nada, creo, ¿no? No hay nada que corregir. Entonces, bueno, mañana terminamos con los videos del tema 2 y programamos las sesiones de consulta y el examen del tema 2. Mañana después del mediodía estamos en contacto.